La historia que estás a punto de escuchar no es una simple narración sobre un hombre, sino una pesadilla hecha realidad. Una pesadilla que comenzó en la ciudad de Milwaukee, pero que con el paso de los años se extendió más allá de los límites de la comprensión humana. Esta es la historia de un hombre cuya oscuridad era más profunda que el abismo. Este es el relato de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Nació el 21 de mayo de 1960, en la tranquila ciudad de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Nadie podría haber imaginado, ni en sus peores pesadillas, que el niño tranquilo, introvertido y algo extraño que jugaba con insectos en su jardín, se convertiría en uno de los asesinos más temidos de todos los tiempos. Desde muy joven, Dahmer mostró signos de inquietud. A menudo se sentía alienado, incapaz de conectarse con sus compañeros. A lo largo de su adolescencia, su mundo interior se tornó cada vez más oscuro. Las señales estaban ahí, aunque muchos no las vieron. A los 14 años, comenzó a experimentar con animales, desmembrándolos y ocultando sus restos. Algo en su mente comenzó a desmoronarse lentamente, como un reloj que da sus últimos latidos antes de detenerse por completo. Sin embargo, nadie prestó atención a sus pequeños actos de crueldad. Para aquellos que lo conocieron en su juventud, Dahmer parecía ser solo un chico raro. No era un monstruo a los ojos de sus vecinos. Pero bajo la superficie, algo mucho más siniestro comenzaba a crecer. A los 18 años, Dahmer ya había dejado atrás sus primeros intentos de violencia, y el deseo de control sobre la vida y la muerte se apoderaba de él. En 1978, cometería su primer asesinato. Steven Hicks, un joven de 18 años, se encontraba en una fiesta cuando Dahmer lo invitó a beber con él. Después de hablar por un rato, Jeffrey lo golpeó con una barra de pesas, lo mató y luego desmembró su cuerpo. Aquella fue la primera víctima, pero no sería la última. A lo largo de su vida, Jeffrey Dahmer fue evaluado psicológicamente varias veces, pero uno de los test más conocidos fue realizado cuando tenía alrededor de 20 años. En esa evaluación se determinó que su coeficiente intelectual era de 145, colocándolo en la categoría de superdotado. Esto añade una capa aún más inquietante a su historia, ya que su capacidad intelectual no se tradujo en un comportamiento adaptativo ni saludable. Aunque Dahmer fue descrito como alguien capaz de entender conceptos complejos, su aislamiento social, su falta de empatía y sus trastornos psicológicos distorsionaron el uso de su inteligencia. En lugar de utilizar su agudeza mental para bien, se dejó consumir por un comportamiento cada vez más destructivo. Mientras su mente brillaba en términos de capacidades cognitivas, su corazón y su alma estaban irremediablemente rotos, buscando formas retorcidas de llenar el vacío que sentía. Por los años siguientes, Dahmer se entregó a su impulso más oscuro, convirtiéndose en un depredador, cazando hombres jóvenes que, a sus ojos, eran solo objetos para satisfacer sus deseos más macabros. Se les ofrecía una bebida, o a veces simplemente los atraía con la promesa de una sesión de fotos. Cuando caían en su trampa, era demasiado tarde. Lo que sucedía en su departamento era un secreto mortal, oculto tras paredes que nadie osaba traspasar. A lo largo de la década de los 80, Dahmer perfeccionó su técnica. Atrapaba a sus víctimas, las sometía a torturas indescriptibles, las desmembraba y en algunos casos las consumía. Pero su historia no terminaba ahí. Su obsesión con el control no solo le llevaba a matar, sino a intentar crear una especie de zombies a quienes pudiese someter a su voluntad. Inyectaba sustancias en los cerebros de sus víctimas, en un intento de hacerlos sumisos, pero el horror nunca terminó como él esperaba. Cada crimen era una obra macabra, una pieza de un rompecabezas sangriento que nadie podía imaginar. Las víctimas de Dahmer eran hombres de distintas edades y orígenes, pero todos compartían una misma trágica historia. Habían caído en las garras de un asesino cuya mente estaba completamente rota. Algunos intentaron escapar, pero el control de Dahmer sobre ellos era absoluto. La muerte parecía ser la única salida. Sin embargo, un día en 1991, el monstruo que había estado acechando en las sombras durante más de una década cometió un error fatal. Tracy Edwards, un joven de 32 años, logró escapar de su cautiverio. Había sido invitado por Dahmer a su apartamento, donde el asesino había intentado inmovilizarlo con esposas, pero Edwards, con un valor que parecía sacado de un sueño, consiguió liberarse, salir del apartamento y pedir ayuda a la policía. Este acto de valentía no solo salvó su vida, sino que también permitió que el mundo conociera la verdadera magnitud de los horrores cometidos por Dahmer.
Ahora escucharemos el testimonio real de Tracy Edwards, quien con su relato se convirtió en la clave para exponer la monstruosidad que se ocultaba detrás de las puertas del apartamento de Jeffrey Dahmer. Pero antes de continuar, si te está impactando esta historia, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote historias que desentrañan las mentes más oscuras. No te vayas, que lo que viene es aún más escalofriante. Este fue el testimonio de Tracy. Fue una noche cálida de julio de 1991, cuando me encontré con un hombre en las calles de Milwaukee. Su nombre era Jeffrey Dahmer. Me ofreció dinero a cambio de posar para unas fotos desnudo. No tenía muchas opciones, así que acepté. Me dijo que me llevaría a su apartamento y que no sería nada raro, solo tomar unas fotos. No era algo que me emocionara, pero necesitaba el dinero. Cuando llegamos me ofreció una bebida y tomé un poco. No estaba seguro de qué era, pero algo en mi interior me decía que no debía confiar en él. A medida que avanzaba la noche me comenzó a poner incómodo. Algo no estaba bien y pronto supe que había cometido un gran error. De repente me puso unas esposas. Yo estaba en shock, pero intenté mantener la calma. Pensaba que era solo una broma extraña, pero a medida que la situación se volvía más tensa, comencé a darme cuenta de que no era una broma. Jeffrey comenzó a hablar de cosas raras. Me contó sobre su obsesión por los zombies y cómo quería hacer de mí uno de ellos. Intentó tranquilizarme, pero yo sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Me enseñó fotos de otros hombres que había tenido en su apartamento y entonces supe que ya no era solo un encuentro extraño, estaba en peligro. Pensé en todo lo que había escuchado sobre asesinos seriales. No podía ser otro cadáver más. No iba a dejar que eso sucediera. En ese momento pensé que estaba perdido. Todo mi cuerpo me decía que no podía quedarme quieto, que si no hacía algo nunca saldría de ahí. Así que, con toda la fuerza que pude reunir, comencé a luchar. No podía dejar que me controlara, no podía dejar que me matara. Sentí que tenía una oportunidad cuando Dahmer se distrajo un poco. Mi corazón latía con fuerza y mi mente corría a 1000 por hora. Aproveché ese momento y me liberé de las esposas. Corrí hacia la puerta con todo lo que tenía. Sabía que no podía mirar atrás. Corrí por las escaleras, sin mirar, sin detenerme. Cuando salí a la calle vi a 2 policías. No me creyeron al principio. Estaba tan alterado que pensaron que estaba borracho o delirando. Pero logré que me escucharan, les expliqué lo que había pasado y me llevaron al apartamento de Dahmer. Cuando llegamos, les mostré el lugar y ellos empezaron a encontrar las fotos y los objetos extraños. Entonces se dieron cuenta de que lo que decía era cierto. Ese hombre era un monstruo. Lo siguiente que supe fue que estaban arrestando a Jeffrey Dahmer. Cuando me enteré de que había matado a tantas personas, me quedé helado. Yo era solo una de las muchas víctimas. Pensé que sería el siguiente, pero algo dentro de mí me hizo sobrevivir. Fue una sensación extraña, pero sabía que no iba a ser otro cadáver más. No podía dejar que sucediera. Los agentes, desconcertados por el relato de Edwards, no sabían aún que estaban a punto de desenterrar uno de los secretos más oscuros de la historia. Cuando llegaron al apartamento de Dahmer, encontraron un escenario de horror. Restos humanos, fotografías de sus víctimas y objetos perturbadores que detallaban sus prácticas macabras. Las autoridades, horrorizadas, rápidamente comprendieron la magnitud de lo que tenían frente a ellos. Pero, ¿cómo fue que un hombre aparentemente normal, de vida tranquila, llegó a convertirse en el monstruo más temido de los Estados Unidos? Dahmer no era un ser demoníaco, ni un hombre completamente desquiciado desde el principio. Sin embargo, la combinación de factores en su vida, desde su soledad extrema hasta su creciente obsesión por el control, lo llevaron a un abismo sin retorno. En los días posteriores a su arresto, Dahmer admitió sus crímenes con una frialdad escalofriante. En su confesión, no mostró arrepentimiento, solo una desinteresada aceptación de lo que había hecho. Explicó, sin rodeos, cómo había matado a 17 hombres y jóvenes a lo largo de los años. Para él, no había nada que temer. La policía le había atrapado, pero en su mente, la única verdadera prisión era la que llevaba dentro. El juicio de Dahmer fue un espectáculo aterrador, con detalles tan horribles que muchos preferían no escucharlos. Las víctimas, sus familias y la nación entera quedaron conmocionadas al descubrir lo que había sucedido en ese apartamento, lo que había hecho este hombre.
esta mente enferma, capaz de realizar actos de tal barbarie? Le preguntó sobre sus crímenes. Dahmer explicó que había cometido estos actos porque necesitaba sentir el control sobre sus víctimas. Necesitaba tenerlos para siempre, y fue precisamente esa necesidad de poder, esa obsesión con la dominación, lo que lo llevó a matar, mutilar y consumir los cuerpos de sus víctimas. Finalmente, el 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado en la prisión de Columbia Correctional Institution, donde cumplía su condena por sus horribles crímenes. Aunque su muerte puso fin a su historia, el eco de su terror sigue resonando. Las víctimas de Dahmer, hombres jóvenes que fueron brutalmente asesinados y desmembrados, siguen siendo recordadas como símbolos de la oscuridad humana. Pero la pregunta persiste: ¿cómo pudo un hombre aparentemente normal cometer actos tan horribles? Nadie puede responder con certeza, pero todos saben que la historia de Jeffrey Dahmer será una que nunca se olvidará. A lo largo de su vida, Jeffrey Dahmer se mantuvo aislado, sumido en su propio mundo de oscuridad. Pero ¿qué lleva a un ser humano a traspasar los límites de lo que consideramos moralmente aceptable? La psicología detrás de sus crímenes ha sido objeto de estudio durante años, y aún hoy, muchos expertos se debaten sobre los factores que influyeron en la creación de este monstruo. Los análisis psicológicos de Dahmer sugieren una combinación de trastornos, desde una profunda soledad hasta una necesidad insaciable de control, pasando por un trastorno de personalidad que podría haber estado presente desde su juventud. Un vacío que solo se podía llenar mediante el control total sobre otra persona. A lo largo de sus asesinatos, no solo buscaba satisfacción a través de la violencia, sino que también intentaba dar sentido a su propia existencia. Los expertos han señalado que Dahmer tenía una profunda incapacidad para formar vínculos afectivos normales. Su incapacidad para conectarse con los demás, sumada a su abuso de sustancias y su creciente obsesión por la necrofilia, crearon el caldo de cultivo perfecto para la creación de un asesino en serie. Durante sus años de actividad criminal, Dahmer pasó por un proceso de deshumanización de sus víctimas. Los veía no como personas, sino como objetos para satisfacer sus deseos más oscuros. Esa necesidad de poseer a sus víctimas de manera permanente, de congelar sus cuerpos en una especie de eternidad, era, en sus propias palabras, una forma de mantener el control. Cuando finalmente fue detenido, el testimonio de Dahmer durante su arresto resultó escalofriante. El 22 de julio de 1991, después de que Tracy Edwards escapara de su apartamento y condujera a la policía hacia la casa de Dahmer, la policía encontró lo que nadie podía imaginar: los restos de sus 17 víctimas. Pero lo más perturbador no era solo lo que se había encontrado, sino cómo Dahmer reaccionó ante la situación. En su testimonio tras ser arrestado, Dahmer mostró una frialdad que helaba la sangre. Cuando los oficiales le informaron que lo arrestaban por el asesinato de múltiples personas, él no mostró miedo, sino una especie de aceptación, como si estuviera esperando este momento. Durante su interrogatorio, Dahmer respondió a las preguntas de los detectives con una calma inquietante. Dahmer, con una frialdad casi inaccesible, dijo: Yo sabía que algún día me iban a atrapar. Sabía que había ido demasiado lejos. Quiero que sepa la gente que no me arrepiento de lo que hice. Lo hice porque necesitaba control, lo hice porque no podía vivir con este vacío dentro de mí, este vacío que nunca pude llenar. Su confesión fue desgarradora, pero también reveladora. A pesar de los horrores que había cometido, no parecía haber un remordimiento genuino. Su mayor miedo, según sus propias palabras, era ser abandonado. Desde joven, Dahmer había luchado con la soledad, con el rechazo y con la incapacidad de conectar emocionalmente con los demás. Esa necesidad insaciable de ser visto, de ser escuchado, de tener poder sobre otro ser humano, lo llevó a cometer actos tan inhumanos. Los psicólogos que estudiaron su caso señalaron que Dahmer padecía un trastorno de personalidad, posiblemente un trastorno límite o antisocial, y que su tendencia a deshumanizar a las víctimas y a verlas como objetos en lugar de personas era una manifestación de su propia incapacidad para lidiar con su identidad y sus deseos más oscuros. Su voluntad de matar, de consumir y de poseer a sus víctimas no era solo un acto de satisfacción inmediata, sino un intento de llenar ese vacío existencial que siempre había llevado consigo. En sus últimas declaraciones durante el interrogatorio, Dahmer reveló algo más inquietante. No pude detenerme. Fue como una necesidad, como un impulso que no podía controlar.
Quería que mis víctimas estuvieran conmigo para siempre, pero nunca pude hacerlas parte de mí. Estaba buscando algo, y nunca lo encontré. Este testimonio, tan frío y calculador, dejó a los investigadores perplejos. Dahmer no se veía a sí mismo como un monstruo, sino como alguien atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La psicología detrás de sus crímenes es compleja y aterradora. Los expertos han intentado comprender cómo un ser humano puede llegar a desconectarse tanto de su propia humanidad hasta el punto de ver a otros como meros objetos para sus deseos. Algunos sugieren que fue su aislamiento social durante toda su vida lo que lo empujó a esta desconexión. Otros creen que su obsesión con el control se originó en su adolescencia, cuando comenzó a sentir que no tenía poder sobre nada, ni siquiera sobre sí mismo. El testimonio de Dahmer es una ventana perturbadora a la mente de un hombre que vivió en la oscuridad, buscando llenar su vacío con muerte, sufrimiento y control. Pero a medida que sus crímenes salían a la luz, el mundo empezó a entender algo que solo él conocía. Lo que Dahmer realmente buscaba no era solo matar, sino hacer de sus víctimas una extensión de su propio ser. Y mientras el tiempo avanzaba, las víctimas de Dahmer se convirtieron en piezas de una extraña y macabra colección que nunca dejaría de perseguirlo. Si esta historia te ha dejado sin aliento, no puedes perderte las de Michael Jackson y Amy Winehouse, dos relatos igualmente escalofriantes que exploran los oscuros secretos de figuras icónicas. Haz clic en los vídeos que ves en pantalla ahora mismo y adéntrate en el lado más sombrío de la fama. Te aseguro que lo que verás te hará cuestionar todo lo que creías saber. Nos vemos en el siguiente vídeo.